El reino Moneras lo componen organismos casi siempre unicelulares, o lo que es lo mismo, solo tienen una célula, y procariotas, es decir, que la célula no tiene núcleo definido. Estos seres únicamente son visibles mediante un microscopio, ya que miden solo unos micrómetros. Son asexuales y mayormente se reproducen por fisión binaria. Primero se divide el ADN y después el citoplasma, dando lugar a dos organismos de igual tamaño. Estos organismos están considerados como las formas de vida más antiguas. Las bacterias son microorganismos unicelulares, procariotas y asexuales. No tienen membrana nuclear. El ADN se concentra en una zona del citoplasma llamada nucleoide. El citoplasma está rodeado por una membrana celular y una pared rígida. Son los organismos más abundantes de la Tierra y pueden encontrarse en todos los hábitats terrestres, por extremos que sean. Veamos ahora los tipos de bacterias según su forma. Los cocos tienen forma esférica y pueden encontrarse solos o en grupo. Si se agrupan en parejas se llaman diplococos. Si forman una cadena se denominan streptococos. Y si se agrupan irregularmente o en racimo se conocen como estafilococos. Los bacilos son alargados y cilíndricos, tienen forma de barra similar a una croqueta, y también pueden encontrarse solos o agrupados. Existen además otras bacterias con formas helicoidales, como los espirilos, que parecen un muelle, y los vibrios, que se asemejan a una coma o una alubia. Veamos ahora los tipos de bacterias según su nutrición. Las autótrofas son capaces de sintetizar a partir de materia inorgánica las sustancias esenciales para su metabolismo. Podemos distinguir entre las fotosintéticas, que utilizan la luz y el dióxido de carbono, y las quimiosintéticas, que aprovechan las reacciones químicas. Las heterótrofas se nutren con sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Podemos distinguir entre saprofitas, que utilizan materia orgánica en descomposición, parásitas, que viven en otros seres vivos provocándoles enfermedades, o simbióticas, que mantienen una relación con otro organismo de la que ambos se benefician. El reino Protoctistas incluye organismos eucariotas, ya sean unicelulares o pluricelulares. No obstante, los organismos pluricelulares protoctistas no tienen células diferenciadas en tejidos, o lo que es lo mismo, no se organizan ni coordinan para realizar una función en común. Este reino lo componen protozoos y algas. Los protozoos son organismos unicelulares eucarióticos. Habitan todos los ambientes acuáticos y el suelo. No son fotosintéticos y viven de forma libre o como parásitos de otros organismos. Su nombre es algo erróneo, ya que significa primer animal. Este nombre lo recibieron cuando la ciencia taxonómica solo contemplaba dos reinos, el animal y el vegetal. Los protozoos se clasifican en función del tipo de movimiento. Así tenemos por flagelos, por cilios, por pseudópodos o inmóviles. Los flagelos son apéndices alargados y movibles. Un ejemplo de este tipo de protozoos es el tripanosoma, que produce en los humanos la enfermedad del sueño. Los cilios son filamentos cortos que rodean la célula. Cada célula tiene muchos de estos filamentos. Un ejemplo es el paramecio, que habita aguas dulces estancadas ricas en materia orgánica.
Cuando la célula emite prolongaciones del citoplasma para desplazarse, hablamos de pseudópodos, como la ameba. Los inmóviles no pueden desplazarse. A pesar de eso, no tienen por qué ser inofensivos, como por ejemplo el Plasmodium, causante de la malaria. Las algas pueden tener diversos tamaños y formas. Algunas son microscópicas y otras alcanzan los 30 metros. También pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero todas realizan la fotosíntesis, por lo que son autótrofas. Las algas viven en todos los ambientes acuáticos, ya sean mares, océanos, lagos, ríos, etc. Y pueden encontrarse libres o fijas a rocas, arena, plantas o animales. Las algas unicelulares constituyen el plancton marino o fitoplancton. Viven en la zona del agua hasta donde llega la luz del sol. Son el alimento del zooplancton, iniciando de esta manera la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Existen formas individuales y filamentosas. Los cilios o flagelos los utilizan para moverse. Algunas tienen pared celular de distintos materiales como la celulosa, el carbonato cálcico o el sílice. Las algas pluricelulares se componen de muchas células sin formar tejidos, por lo que cada célula debe realizar todas las funciones. Dependiendo de la abundancia de los pigmentos fotosintéticos, pueden ser verdes, rojas o pardas. En las algas verdes, la clorofila es el pigmento más abundante. Las hay de agua dulce y de agua salada. Las algas rojas viven a mayor profundidad, ya que sus pigmentos rojos les permiten absorber el tipo de luz que llega hasta ese nivel. La mayoría de las algas pardas son marinas, de pigmentos de color pardo. Muchas están fijas a rocas mediante rizoides o falsas raíces. En primera instancia, los hongos fueron clasificados como vegetales, pero al estudiarlos detenidamente, los científicos los clasificaron en su propio reino, ya que no realizan la fotosíntesis. Los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares eucarióticos sin tejidos y heterótrofos. Los hongos crecen sobre materia orgánica para alimentarse. Algunos son saprofitos. Se alimentan de materia orgánica muerta o de los desechos de otros seres vivos, como los excrementos. Otros son parásitos o simbióticos y se alimentan de otros seres vivos, ya que se desarrollan sobre tejidos vivos. Los hongos están formados por pequeños tubos o filamentos llamados hifas. El micelio lo componen una multitud de filamentos ramificados. Del micelio surgen dos tipos de hifas. Las nutritivas crecen hacia el interior del suelo o del alimento. Las hifas reproductoras crecen hacia el exterior y se engrosan formando el esporangio, que es el lugar donde maduran las esporas. Existen tres tipos de hongos: levaduras, mohos y setas. Las levaduras son hongos microscópicos y unicelulares. Son ovalados y obtienen su energía mediante la fermentación. Se reproducen mediante un proceso de mitosis asimétrica llamado gemación. Los mohos son hongos filamentosos, los cuales crecen sobre materia orgánica descomponiéndola. Las setas tienen un pie de forma cilíndrica y sobre este un sombrero. Las formas y colores del sombrero son muy variados. Su parte inferior son láminas donde se alojan las esporas. Los hongos han sido utilizados por los seres humanos desde hace mucho tiempo, tanto para alimentarse como en otros procesos.
Las levaduras se utilizan en la fabricación de pan, cerveza y otras bebidas alcohólicas y en determinados tipos de queso. Muchos de los antibióticos usados para combatir enfermedades se deben a hongos como la penicilina. Muchas setas son comestibles y son muy apreciadas como manjar culinario. Los hongos también pueden tener efectos negativos. Los mohos alteran las propiedades de los alimentos. Algunos hongos provocan plagas en los cultivos, como el cornezuelo del centeno, y otros atacan directamente la salud del ser humano y provocan enfermedades. Como ejemplos tenemos la tiña o el pie de atleta. Los líquenes nacen de la asociación simbiótica de un alga y un hongo y comparten algunas de sus propiedades, por lo que no pertenecen a ninguno de los dos reinos. Las algas se disponen en una red formada por las hifas del hongo. El hongo aporta agua y sales minerales extraídos del sustrato, y el alga aporta materia orgánica elaborada mediante la fotosíntesis. Este trabajo en conjunto hace que ambos organismos se beneficien el uno del otro. La comunidad científica está dividida en considerar a los virus como seres vivos, ya que no encajan en su definición. Recordad que un ser vivo es todo aquel organismo que es capaz de nutrirse, reproducirse y relacionarse. Los virus no cumplen por sí solos con estas tres funciones vitales y debido a su pequeño tamaño se les considera microorganismos. Por su forma distinguimos tres tipos de virus: los virus icosaédricos, los virus con envoltura y los virus complejos. En los tres casos podemos distinguir la cápsula o cápsida, que es donde se encuentra el material genético del virus. Los virus son muy pequeños, su tamaño se mide en angstrom, que equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro. Se les pudo observar tras la invención del microscopio electrónico. No se nutren y no tienen estructura celular ni tampoco orgánulos. Como hemos dicho anteriormente, en la cápsula de proteínas está el material genético, el cual puede ser ADN o ARN. Pueden reproducirse en el interior de una célula viva. El virus introduce su material genético dentro de la célula y ésta produce nuevos virus. Los virus producen muchas enfermedades como la gripe, la rabia o el SIDA. Muchas son mortales y apenas existen medios para combatirlas. El método más eficaz son las vacunas, pero en muchos casos es muy difícil encontrar una vacuna eficaz.